¿Por qué Jesús dijo, ¿no está bien dar el pan a los perrillos? La historia que muchos no entienden. Hay pasajes de la Biblia que, cuando uno los lee rápido, le sacuden el corazón. Este es uno de ellos. Porque, seamos sinceros, cuando leemos la historia de la mujer cananea, lo primero que muchos sentimos es sorpresa, incomodidad y hasta dolor. Uno piensa, ¿por qué Jesús respondió así? ¿Por qué usar una comparación tan dura? ¿Qué estaba pasando realmente ahí? Este episodio aparece en Mateo 15, 21-28 y también en Marcos 7, 24-30. Y sí, leído por encima, parece un diálogo extraño. Pero cuando uno se detiene, mira el contexto y escucha el corazón de toda la escena, empieza a descubrir algo muy profundo. No estamos viendo a un Jesús cruel, sino a un Jesús que está revelando algo mucho más grande de lo que parece a simple vista. La historia comienza cuando Jesús sale de la región judía y entra en la zona de Tiro y Sidón. Eso ya es importante. No era una zona común para el pueblo de Israel. Era territorio gentil, extranjero. Allí aparece una mujer cananea gritando desde lejos, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Desde el principio, esta mujer ya nos sorprende. No era judía, no pertenecía al pueblo de Israel. Sin embargo, llama a Jesús hijo de David, un título mesiánico. Eso significa que, de alguna manera, ella había oído de él, había entendido algo de quién era, y se acercó con una fe desesperada, dolorida, pero real. Lo primero raro del texto es que Jesús no le respondió palabra. Eso ya duele. La mujer clama, suplica, y el Señor guarda silencio. Luego, los discípulos, molestos porque ella sigue gritando, le dicen a Jesús que la despida. Y entonces Jesús responde, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Eso tampoco suena fácil. Pero aquí hay que entender el contexto. Jesús, en su ministerio terrenal, vino primero a Israel. No porque los demás no importaran, sino porque el plan de Dios tenía un orden. Primero la promesa al pueblo de Israel, y después esa misma salvación se abriría claramente a todas las naciones. No era rechazo definitivo, era el desarrollo del plan de Dios en la historia. Pero la mujer no se va, no se ofende, no se cierra, no dice, «¿Entonces yo no valgo nada?» Al contrario, se acerca más, se postra, y dice algo breve pero lleno de alma, «Señor, socórreme». Y entonces viene la frase más difícil. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Para entender esta frase hay que conocer el contexto de aquella época. Jesús estaba usando una imagen que la gente entendía muy bien. En su ejemplo, los hijos representaban al pueblo de Israel, porque Dios había hecho primero un pacto con ellos y el ministerio de Jesús comenzó entre ellos. El pan representaba las bendiciones del reino de Dios, como la sanidad, la liberación y los milagros. Y cuando Jesús menciona a los perrillos, se refería a las personas que no eran judías, es decir, los gentiles. Pero es importante notar algo. Jesús no usa la palabra para perros salvajes, sino una palabra que significa perritos de casa, los que están debajo de la mesa esperando las migajas que caen. La mujer entiende perfectamente la ilustración y responde con una fe increíble. Ella no exige un lugar en la mesa, simplemente dice que una sola migaja del poder de Jesús es suficiente para sanar a su hija. Y es precisamente esa humildad y esa fe lo que Jesús termina elogiando. La grandeza de esta mujer no estuvo solo en pedir, estuvo en cómo pidió. Pidió con humildad, con insistencia, con dolor verdadero, sin rendirse ante el silencio, sin rendirse ante la aparente distancia, sin rendirse ante una respuesta difícil. Ella vio algo en Jesús más grande que el obstáculo del momento. Jesús estaba exponiendo algo. Los discípulos seguramente veían a esa mujer como una molestia. Probablemente cargaban los prejuicios normales de su tiempo contra los gentiles. Y en medio de eso, Jesús permite que la escena avance hasta el punto donde la fe de esa mujer brilla con una hermosura impresionante. Porque la mujer responde, «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». ¡Qué respuesta tan tremenda! Ella no está discutiendo con arrogancia, no está exigiendo derechos, no está peleando por orgullo. Ella está diciendo, en otras palabras,
Yo sé que no soy parte de Israel. No soy de los hijos que están sentados a la mesa. Yo sé que no tengo derecho al pan, a las bendiciones que Dios prometió primero a su pueblo. Yo sé que no vengo con méritos ni tengo de qué presumir. Pero también sé que en ti hay tanta misericordia que una sola migaja de tu poder basta para sanar a mi hija. Eso fue lo que Jesús estaba sacando a la luz. Y entonces Jesús finalmente revela el corazón completo de la escena. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahí está la clave. Jesús no terminó rechazándola, no la dejó vacía, no la despreció. Al contrario, terminó honrando su fe delante de todos. A veces, cuando leemos este pasaje, lo vemos solo desde la frase dura. Pero si lo vemos completo, notamos que Jesús llevó la escena a un punto donde la fe de esta mujer quedó como ejemplo eterno. Su historia quedó escrita no para avergonzarla, sino para exaltarla. No para mostrar que ella era menos, sino para mostrar que la misericordia de Dios alcanza incluso a quien parecía estar lejos. Y aquí hay algo muy humano que toca fuerte. Muchas veces nosotros también nos acercamos a Dios sintiéndonos fuera de lugar, como si no fuéramos suficientemente buenos, como si no mereciéramos nada, como si nuestra historia, nuestro pasado, nuestros errores o nuestro dolor nos dejaran lejos de la mesa. Esta mujer entendió algo que muchos todavía no entendemos. La misericordia de Jesús es más grande que nuestra vergüenza. Ella no llegó confiando en su dignidad, llegó confiando en la bondad de Él. Y eso cambia todo. También hay otra lección profunda. No todo silencio de Dios significa rechazo. A veces el silencio nos prueba, a veces nos desnuda el corazón, a veces nos obliga a pasar de una fe superficial a una fe que se aferra. No porque Dios sea cruel, sino porque quiere llevarnos a una confianza más profunda de la que teníamos antes. Claro, hay que decirlo con equilibrio. Este pasaje no significa que Dios disfruta hacernos sufrir, ni que debemos justificar toda dureza religiosa con Él. No, Jesús no nos enseñó a maltratar a la gente. Jesús nunca nos dio permiso para humillar al necesitado. Más bien, este texto nos confronta a nosotros, porque muchas veces somos más parecidos a los discípulos que a la mujer. Nos desespera el dolor ajeno, nos incomodan los gritos del herido, y olvidamos que la gracia de Dios también alcanzó nuestra vida cuando nosotros tampoco merecíamos nada. El contexto antes y después también ayuda mucho. Justo antes de este episodio, Jesús viene confrontando la religiosidad vacía, esa que se enfoca en lo externo mientras el corazón está lejos de Dios. Y después de esta historia, Jesús sigue mostrando compasión y poder con más milagros. O sea, este episodio no contradice el carácter de Jesús, más bien revela que su misión iba a romper barreras mucho más grandes de lo que la gente imaginaba. Lo que parecía una puerta cerrada terminó siendo una puerta abierta. Lo que parecía exclusión terminó revelando fe. Lo que parecía una frase imposible terminó mostrando que ni la distancia cultural, ni la historia personal, ni el dolor familiar pueden detener a una persona que se aferra de verdad a la misericordia de Cristo. Tal vez hoy alguien se siente como esa mujer. Llegaste cansado, herido, con un problema en casa que te rompe el alma. Has orado y sientes silencio. Has llorado y parece que nada cambia. Y quizá hasta piensas que Dios te dejó al final de la fila. Pero esta historia dice otra cosa. Dice que una fe humilde puede tocar el corazón de Dios. Dice que Jesús sí escucha. Dice que aunque el camino parezca extraño, el final de Cristo sigue siendo misericordia. Dice que una sola migaja de su gracia tiene más poder que toda la oscuridad que viene contra tu casa. Te dejo esta reflexión con algo muy sencillo. No sueltes a Jesús por no entender de inmediato lo que está haciendo. La mujer cananea no entendió todo en ese momento, pero sí entendió lo más importante, que en Jesús había vida, poder y compasión. Y por eso no se fue. Haz lo mismo tú. Aunque no entiendas el proceso, no te apartes del Señor. Aunque no comprendas el silencio, sigue buscando su rostro. Aunque no veas la respuesta completa, quédate cerca de la mesa. Porque Cristo todavía responde a la fe que no se rinde. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, hay cosas de tu palabra que a veces nos cuestan entender.
Pero hoy te damos gracias porque en medio de todo vemos tu misericordia. Gracias por recordarnos que tú no rechazas al que viene con un corazón quebrantado. Enséñanos a buscarte con humildad, con perseverancia y con una fe que no se ofenda ni se rinda. Si hoy hay alguien llorando por un hijo, por una hija, por su familia o por su propia alma, extiende tu mano y trae sanidad, libertad y paz. Danos un corazón que confíe en ti, aun cuando no entendamos todo. En el nombre de Jesús, amén. Somos cristianos, conectando corazones con Cristo.